Retornamos en el Buenos Días Región cuando son las 9 de la mañana con 41 minutos. Estamos con nuestra invitada de este bloque. Se trata de Margarita Macú, que en este caso ella está de candidata a constituyente por el Partido Comunista. ¿Cómo está, Margarita? Buenos días, bienvenida. Buenos días. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación a esta conversación. Bueno, Margarita la conocimos, ¿cierto?, más públicamente cuando asumió, ¿cierto?, como la responsabilidad de la Secretaría de Educación, la Seremía de Educación justamente, y bueno, además es docente reconocida de la Universidad de Magallanes, a cargo de los posgrados, entiendo, ¿cierto? Así es que ahí con una trayectoria importante en lo educacional. Efectivamente, sí. Bueno, sí, así es como tú lo dices, este último tiempo ha sido bien intensa la labor. Y bueno, agradecida, porque siempre cuando uno tiene la posibilidad de trabajar en algo que le motiva y que tiene un sentido para uno, es súper importante. Para mí participar de la Seremía de Educación en el periodo de la reforma educacional fue súper significativo, porque yo siempre pensaba y sostuve, y en toda época nosotros planteamos la necesidad de tener una educación gratuita, de hacer una serie de transformaciones al sistema educacional que permitieran que fuera más equitativo y que de mayor calidad, y además después, posteriormente, continuando con mi labor en la universidad. Yo trabajo en la Universidad de Magallanes desde el año 97. Retomé la universidad después de la Seremía, estaba con un permiso para poder trabajar en la Seremía, y volví a mi universidad y volví a trabajar con el vicerrector de investigación y posgrado, el doctor Andrés Mancilla, con el cual habíamos trabajado en la dirección de investigación en su etapa inicial, que después ya en el periodo que yo fui Seremi se transformó en vicerrectoría. Y ahí él me convocó a trabajar con él como directora de posgrado. Y en eso estoy, y es una tarea tremendamente relevante, fundamental para la región, para la universidad, y hemos tenido harto trabajo, harta pega, pero es un desafío enorme. Hay más de 150 estudiantes ya en posgrado, y estamos trabajando ahí con María Luisa Salmerón, con Vitalia, con Sergio Radich, con Margarita Álvarez, un equipo muy, muy, muy trabajador, y que ha dado muchos resultados en realidad. Estamos trabajando en la acreditación de los programas de posgrado, así que contenta. Sin duda algo muy, muy importante, como tú dices, para la región, para la educación, para la especialización, los profesionales, y sin duda eso va en directo también desarrollo finalmente de todos. Margarita, bueno, ahora el desafío, ¿cierto?, tiene que ver con nuestra nueva Constitución. Primero preguntarte cómo ves este proceso desde su inicio, digamos, a cómo se ha ido transitando a lo que ya hoy día estamos viviendo. Mira, yo creo que nunca uno debe olvidar que primero que la Constitución del 80 fue una Constitución escrita bajo 4 paredes, en una dictadura, por muy pocas personas. Es una Constitución antidemocrática y ilegítima. De hecho, muchos de los que yo personalmente voté en la Constitución del 80, donde hubo un plebiscito, donde había que decir sí o no, y esa fue toda la participación que tuvimos nosotros, los ciudadanos, en un contexto de absoluta falta de libertades. Entonces, estamos ahora en un contexto totalmente distinto. Y claro, y destacar sobre todo que la nueva Constitución, el que se instale la necesidad y la urgencia de una nueva Constitución, es producto de la movilización del 18 de octubre, del movimiento social popular que surge el 18 de octubre a partir de los estudiantes secundarios, donde toda la población se incorpora. Y una de las exigencias fundamentales que hace la población en las calles, millones de personas, no hay que olvidarlo,
es la exigencia de una nueva constitución. Y yo creo que a partir de ahí, los partidos políticos, el poder legislativo y el ejecutivo se ven en la necesidad y la obligación de dar respuesta a esta exigencia masiva, a esta exigencia de una nueva constitución, porque claramente la población entera tiene conciencia de que los derechos que nosotros no tenemos son producto de la Constitución, porque no están garantizados en la Constitución. Salud principalmente, educación, vivienda, seguridad social. Entonces era urgente, esa demanda estuvo en todas las calles, en todas las pancartas de todo Chile. Y creo que la obligatoriedad del sistema político fue responder a una nueva constitución, y después en el acuerdo, en el plebiscito por el acuerdo se corroboró con una participación masiva, sobre todo de jóvenes, de tener una nueva constitución escrita por la ciudadanía, y que eso es también un avance importante, porque en principio se había planteado una constitución mixta, ¿te acuerdas? Dos alternativas de que fueran los representantes políticos, pero ahora llegamos a la opción más democrática posible, y eso yo creo que es fundamental, así lo veo. Ahora, ¿te acomoda o sientes que cómo se va a dar este proceso en términos de cómo finalmente va a darse esta elección de constituyentes, ¿cierto? Donde aquellos que finalmente son parte de organizaciones o de colegios, sindicatos, en fin, pero siendo independientes y no estar dentro de listas de partidos políticos, tienen muchas menos opciones de poder ser parte de esto. Efectivamente. Mira, la verdad es que, claro, nosotros, el Partido Comunista, una de las razones por la que no firmó el acuerdo fue porque no se resguardaba la participación de los pueblos originarios, ni de las mujeres, ni de las organizaciones sociales. Entonces, nosotros no estuvimos de acuerdo con ese acuerdo, en donde no participamos, no firmamos, precisamente porque adolecía de esa participación de la población, de las organizaciones sociales, de la comunidad organizada o no organizada, de los independientes, que habían sido los que habían movido exigido a la clase política ponerse, definirse por una nueva constitución. Entonces, al final, esa falta de representatividad le iba a hacer mucho daño al nuevo proceso. Y efectivamente le hizo un daño. Por algo tuvieron que los parlamentarios subsanar estas deficiencias, por ejemplo, integrando a las mujeres, eso fue posterior, integrando a los pueblos originarios, que fue reciente, y de a poco se ha ido subsanando debilidades que tuvo ese acuerdo, y que eran debilidades y falencias que nosotros planteamos desde el minuto uno. Entonces, claro, hoy día los independientes no tuvieron escaños reservados, ni tuvieron la posibilidad de participar con las mismas garantías que los partidos políticos, y eso no de ninguna manera es aceptable, pero lamentablemente estamos en un escenario donde ya está tan cercana no pudimos cambiarlo como partido, esa es la verdad. Ahora bien, bueno, tú fuiste parte, ¿cierto?, del gobierno de Michelle Bachelet, siendo Seremi, y con, digamos, también por el Partido Comunista. ¿Y por qué crees tú que en ese periodo o periodos anteriores no hubo esta digamos, decisión de poder efectivamente hacer el cambio de la Constitución, siendo, digamos, de que todos quienes forman parte de estos conglomerados han señalado, digamos, que es una necesidad y que efectivamente se debe hacer este cambio? Teniendo el poder en algún momento no se hizo. ¿Por qué crees tú que eso pasó? Bueno, la explicación es súper clara, ¿no? Yo participé en la presidenta Bachelet presentaba entre sus reformas una reforma constitucional, la reforma a la Constitución, y para eso convocó un proceso
en el cual participamos una gran parte de la población, no toda la que se hubiera querido, porque fue un proceso participativo, de diálogos que se hacían entre grupos de amigos, trabajo, en las juntas de vecinos, etcétera. Se promovió desde la presidenta Bachelet una reforma, un cambio de la Constitución, y de hecho nosotros como región de Magallanes entregamos los resultados de esos diálogos, de esa consulta ciudadana que se hizo, y donde había unas cartillas donde debíamos conversar, analizar, y era súper interesante porque fíjate que se generaban unas conversaciones súper enriquecedoras y unos acuerdos, desacuerdos. Teníamos que llegar finalmente a un consenso y decidir cuál derecho nos parecía más relevante. No sé si tú participaste, pero yo participé activamente con grupos de amigos, de colegas, estudiantes, y entregamos las conclusiones para esa nueva Constitución. Y fíjate que lo más relevante, y que a mí me parece fundamental, que en este proceso no podemos partir de cero, porque ya hubo un proceso participativo ciudadano con una amplia atención y preocupación de la gente. Ahí uno de los derechos que obtuvo en Magallanes, al menos la prioridad número 1, fue la salud. Y los magallánicos nos pronunciamos porque la Constitución nueva resguardara el derecho a la salud. Luego venía la vivienda, la educación, la seguridad social, etc. Y fíjate tú que ese proceso quedó trunco en cuanto se inició el gobierno de Piñera. El gobierno de Piñera el día 1 dice: no hay reforma constitucional, no está en carpeta este tema, lo elimina de raíz. Por lo tanto, aquí hay una historia, hay un inicio, hay una voluntad política de la presidenta Bachelet que no se materializó en el momento, en los tiempos. No dieron 4 años, todos sabemos que un periodo presidencial para hacer transformaciones profundas como las que hizo la presidenta Bachelet fue insuficiente. Nosotros logramos terminar con la reforma, logramos finalizar la reforma educacional con mucho esfuerzo. Y la reforma constitucional quedó pendiente para que el futuro gobierno la implementara, porque los resultados estaban. Pero bueno, la voluntad política del presidente Piñera no fue esa, y se vio exigido por la movilización social a poner en la agenda una nueva constitución. O sea, fue una cuestión totalmente involuntaria, no sé cómo. Claro, no estaba dentro de los conceptos o de las intenciones primarias. Margarita, ahora, ¿cuál sientes tú que va a ser tu mayor aporte en la eventualidad que fueras elegida por los ciudadanos y ciudadanas? Sí, mira, bueno, la verdad es que lo primero, señalar que a mí me parece que nosotros somos una lista que tiene una concepción clara de cuál es la nueva constitución que queremos. En general, todos los que estamos allí queremos una constitución que resguarde los derechos sociales y económicos de todos los ciudadanos. Eso en primer lugar. Y cualquiera de nosotros que salga elegido, tengo plena confianza en que va a tener, va a privilegiar estos derechos. Tenemos un acuerdo global, porque los conozco a todos ellos y sé cómo piensan y sé cuál va a ser su mirada, su enfoque y qué derecho, y que van a defender una nueva constitución totalmente distinta de la constitución del 80. Y bueno, yo personalmente, uno de los pilares que yo quisiera sostener y plantear en esta nueva constitución es el profundizar y el llegar realmente a reconocer el derecho a la educación como un derecho social inalienable de las personas. Y que eso es súper importante porque la Constitución no plantea que es un derecho de las personas. La Constitución dice que es un derecho de las familias a elegir establecimiento educacional. Y dice que, que el Estado lo único que debe hacer es promover una educación de calidad, es incentivar la educación, pero nunca en ningún momento. Es súper relativo en realidad. Justamente son verbos que no tienen ningún efecto en la obligatoriedad del Estado. De hecho, hasta el año 80
que se instala la nueva Constitución, la educación era obligación del Estado, resguardarla, era un derecho de las personas y un deber del Estado. Entonces, eso se eliminó totalmente de la tradición constitucional de nuestro país respecto de la educación. Y hoy día hay que recuperar esa tradición, ir más allá, por cierto, ir a avanzar mucho más. Y a mí me parece que lo primero que, aún reservando la idea de la educación como un derecho social, pero también yo personalmente creo que nosotros, si estuviera en el espacio de discusión de la nueva Constitución, son la totalidad, es la defensa de la totalidad de los derechos sociales y económicos. Y en este sentido, a mí me parece fundamental que nosotros hemos firmado 2 pactos, el pacto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que plantea que es un derecho humano la educación, la salud, la previsión y la seguridad social, la vivienda. Y nosotros los tenemos firmados, sin embargo no los implementamos, no los resguardamos ni los aseguramos. Y también el Pacto de los Derechos Sociales y Económicos, también adherimos como país a esos derechos sociales y económicos. Y también establecen lo que te señalaba recién. Por lo tanto, me parece que desde el mundo de la educación yo tengo la obligación y el deber de defender el derecho a recuperar el derecho a la educación y la obligatoriedad del Estado de resguardarla. Pero globalmente tengo también claro que el principio de los derechos sociales y económicos es fundamental defender en la nueva Constitución. Y no solo el principio de los derechos fundamentales y económicos, que la Constitución diga son efectivamente derechos humanos inalienables y deben resguardarse, sino además de qué modo se van a financiar y garantizar esos derechos. O sea, claro, ahí está el punto. Justamente, porque nosotros podemos decirlo, pero no implementarlo. Entonces, el punto es que hay constituciones en el mundo que dicen eso, efectivamente, pero que no los implementan, porque no hay una voluntad política y económica de implementarlo. Entonces, la idea es que la Constitución explicite de qué modo va a resguardar y garantizar esos derechos, porque de lo contrario va a ser, desde mi punto de vista, no va a ser un avance efectivo en términos de el reconocimiento de la igualdad y equidad social que requiere nuestro país, que por lo demás es la gran demanda ciudadana. Sin duda. Bueno, Margarita, te agradezco muchísimo tu tiempo, el haber estado con nosotros acá en el Buenos Días Región, y bueno, que tengas una excelente jornada. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, hay otros temas que hay que seguir abordando, por ejemplo, creo que es fundamental y me faltó decirlo y creo que hay que decirlo, que hoy día nosotros necesitamos resguardar el derecho a la diversidad. También necesitamos resguardar que la nueva Constitución tenga un enfoque de género, sea una Constitución que resguarde los derechos de las mujeres y explícitamente, porque tanto la salud como la educación, como la vivienda, como la previsión social son particularmente específicos en la realidad de las mujeres y deben tener una descripción específica para la realidad de las mujeres chilenas, porque no es lo mismo la salud de un varón que la salud de un hombre, no es lo mismo resguardar la educación para una mujer que para un hombre. Entonces también hay que hacer ahí hincapié en que debe reconocer la especificidad de las mujeres y en este tema. Eso. Muy bien, quedan muchos temas por poder seguir profundizando, así es que en otro momento seguramente vamos a estar conversando. Muchas gracias, Margarita. Muchísimas gracias a ti, que tengas un buen día. Igual. Sí. Margarita Macut, candidata constituyente, en este caso por el Partido Comunista. Ya son las 10 de la mañana con 1 minuto. Los invito a seguir en nuestra sintonía, seguir junto a nosotros acá en Polar Comunicaciones, porque ya viene nuestro próximo invitado, Juan José Arcos, candidato a gobernador regional por el Chile Vamos. Así es que no se vaya, ya volvemos.